¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Confidencial HN, quien les habla Fernando Martínez. Un gusto que puedan compartir una hora de análisis e información sobre hechos puntuales que vamos a abordar este día aquí en el Confidencial HN. Y para ello nos acompaña la economista y politóloga Patricia Burdet, a quien le agradecemos por venir a conversar y a aportarnos un poco de análisis sobre la situación del país. Vamos a hablar sobre tres temáticas puntuales. Vamos a hablar sobre qué esperamos de cara al proceso electoral que se avecina en los próximos 11 domingos que aún restan. Además, vamos a hablar un poco de las propuestas que están haciendo los candidatos, sobre todo sobre los tres candidatos que tienen las mayores probabilidades de convertirse en presidentes de la República de Honduras por los próximos 4 años, y además, sobre todo, cuál es la condición que viven los hondureños actualmente. Fracasó el gobierno de la presidenta Castro en sus políticas de refundación. ¿Existe verdaderamente una refundación en el país? Todo eso lo vamos a estar analizando con Patricia Burdet, a quien le agradecemos por estar acá. Muchas gracias. Licenciado Fernando Martínez, un placer estar aquí con usted y con su equipo en Confidencial HN, y qué bueno que vamos a conversar de esos temas porque son los que le preocupan a la ciudadanía hondureña en este momento. Muchas gracias por invitarme. Así es. Bueno, y comenzando, ¿qué opina usted acerca de el gobierno de la presidenta Castro? ¿Cree que ha fracasado? ¿Cree que va por buen rumbo? ¿O cómo lo califica? Yo creo que los criterios para calificar si un gobierno es bueno o es malo dependen primero del punto de partida, ¿no? De qué fue lo que encontró un gobierno cuando tomó posesión con su poder ejecutivo, y qué pasó con sus propuestas. Luego, el criterio político pues debería apartarse, que es lo primero que quiero analizar, debería apartarse de lo que es un gobierno. Le voy a explicar por qué. Cuando la población elige y gana una opción, que en este caso fue la señora Iris Castro, lo que ocurre es que uno espera que ese gobierno sea para todos y se despolitice de decir somos el gobierno de libertad y refundación, o somos todos los que votamos por libertad y refundación los que estamos en el gobierno. Las escuelas son para nacionalistas, liberales, democracia cristiana, son para la ciudadanía. Y en ese sentido los últimos gobiernos insisten en denominarse como gobierno de un partido. Entonces, ¿qué ocurre? Al final el país acaba juzgando ambas cosas en un solo, y eso pues es un error. Sin embargo, es la imagen que se proyecta: somos el gobierno de libertad y refundación porque somos el partido que está en el gobierno. Ese es un error craso, ¿no? Porque el funcionario público no está ahí por un color político, está para cumplir una función pública para todos. Eso como punto de partida. Creo que el gobierno ha intentado en los últimos meses hacer un repunte de lo que no hizo en los 3 años y medio anteriores. Y eso, aunque tenga buenas intenciones, pues tampoco tapa lo que ha significado los errores que se han cometido hasta ahora. Creo que llegaron con una lista de temas, pero no con un planteamiento de modelo de gobierno. Llegaron con mucha falta de conocimiento de cómo se administra la gestión pública, y eso sí les está cobrando una factura muy cara. Usted tiene que poner en las funciones públicas gente meritocrática, sí, o sea, que tenga las capacidades, digamos, académicas, pero también gente idónea, porque usted puede tener un excelente médico, pero un médico no es lo mismo administrar la política pública que ser médico igual que el resto, ¿no? Entonces, ese plus no lo tenía. Creo que ese plus fue muy confuso, cambiaron muchas personas, llegaron también con la arrogancia de somos libertad de refundación y vamos a hacer lo que queremos, y ahí sí hay una factura muy gruesa que cobrar, porque si juzgamos a las instituciones, se juzga más que por gestión por resultados, que es el método que el gobierno tiene, y está bien, más por, como dice la Biblia, por sus obras sí los conoceré, y ahí hay mucha deficiencia. Siente que, como usted menciona, ese grupo de ministros que han acompañado a la presidenta Castro fue una mala elección debido a que muchos de ellos eran prácticamente novatos, no solo en la función pública, sino que era su primera chamba.
Sí, creo que ese fue un terrible vacío, una terrible deficiencia que les dejó acumulando sobre las mismas personas. Y usted lo puede ver en todos los ámbitos, porque en el Congreso Nacional, que pues fue, todos sabemos, una jugada impuesta por este partido hecho gobierno, definitivamente usted ve una concentración en una junta directiva donde trataron de poner representatividades de facciones internas, no hay de otros partidos políticos. Bueno, el PSH está ahí representado por una persona que en el camino pues tomó las mismas directrices de Libre, ¿no? Pero parecía que no sabían cómo se maneja un Congreso Nacional. Y lo menciono porque hay una afinidad tremenda con el gobierno. Un presidente del Congreso que se quejaba cuando estaba en la silla, pero que una vez que fue hecho presidente con una modalidad pues ilegal, no tiene una agenda política del Congreso, no sabe negociar con los partidos políticos, no vincula esa agenda a la agenda de desarrollo del país, sino que todo es casuístico, todo lo que viene del Ejecutivo y hay que luchar por los votos. Pero ¿qué desarrollo podemos nosotros heredar de este Congreso Nacional con esta capacidad de manejo muy baja? Y luego en los funcionarios de gobierno también. En los funcionarios de gobierno quedan mucho a deber en muchas secretarías de Estado. La de planificación, por ejemplo, que pues, todavía no entendemos cuál es su función. Y otra secretaría, como la Secretaría de Ambiente, que se dedicó a confrontar con una persona bastante joven y con capacidad meritocrática, pero no idónea. Entonces, ejemplos hay un montón. Ahora, que los últimos meses han repuntado el cemento, eso es importante reconocerlo. Ha repuntado el cemento porque de repente es algo muy visible para la población. Pero el cemento no tapa la corrupción, Fernando. Sí. Y este gobierno no ha estado exento de diversos actos de corrupción que también han minado su imagen. Es el problema de Sedesol uno de los grandes lastres que cargará, por ejemplo, tomando en cuenta que se ofrecieron en nombre de los pobres desarrollar cualquier cantidad de programas y proyectos para el bienestar de ellos y que no se ejecutaron. Y uno de los más lamentables que yo siempre recalco es llegar a una aldea de Nacaome, decirle a la ciudadanía que habrá un proyecto de agua y saneamiento, hacer 60 hoyos para hacer letrinas y dejar a la gente abandonada con los 60 hoyos ahí. O sea, ¿le parece eso? ¿Que podrá quitarse ese lastre que cargará por siempre la administración Castro y eventualmente la candidata Moncada? Ni el Fondo Social ni Sedesol se van a quitar ese lastre, ¿no? Porque ahora el periodismo investigativo ha dado como resultado tomas de fotografías, consulta con la población, en donde es claro que hay proyectos que se ofrecieron en nombre de la pobreza, no se ejecutaron. Esa es una categoría. La otra categoría es proyectos sobrevalorados cuyo resultado es menor, y la tercera, una combinación de los dos anteriores, o aquellos donde mal ejecutados una parte del dinero no se sabe a dónde está. Esta modalidad del Fondo Social, de pasarle ahora a las instituciones de gobierno para que en nombre de un diputado se hagan las cosas, eso es incorrecto. Y ha sido incorrecto en todos los congresos que hemos tenido. Entonces, cuando uno está juzgando un gobierno, no hay que olvidar que el que viene también va a ser juzgado. Yo quisiera ver un Congreso Nacional próximo con diputados juzgados por la calidad de su votación y sin fondos del sector público para ejecutar obras, porque no es su papel. Y creo que el checazo, el tema de Sedesol, pesa sobre los hombros del Libre muy fuerte. Y yo le diría algo, Fernando, si lo mismo le pasa a Salvador Narrala hecho gobierno o a Titas Pura hecho gobierno, aquí lo vamos a decir en Confidencial HN, sí, y en los medios, porque es lo que nos corresponde como ciudadanos pensantes, juzgar la corrupción, señalarle, decir eso está mal, si estuvo mal antes, está mal ahora. ¿Por qué, por ejemplo, esta metodología que implementó o que se ha implementado desde el Congreso Nacional, donde los diputados se vuelven gestores, ahora le califican de gestores, lastimosamente ellos indican a quién entregarle o a quién llevarle esos proyectos o programas sociales, y muchos de ellos son miembros de su partido político, activistas, oiga, pero de repente podemos ver que en la Cámara de Diputados de Chile sí funcionan, sí muchas veces el parlamentario puede hacer una gestión. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia es que esto se hizo en Honduras sin reglamento. El Fondo Social se hizo sin reglamento. Se derogó el Fondo Departamental y se hizo un Fondo Social con el gran cambio propuesto que al final fue, yo diría, un cambio etimológico, ¿no? De Fondo Departamental a Fondo Social. Aquí no te voy a dar el dinero directamente a ti como Fondo Departamental, sino que se lo voy a dar a una secretaría. Tú gestionas con la secretaría y tú diriges, como usted dice, a quién se le da la plata. Eso es como clasificar a los pobres, es decir, este pobre tiene derecho porque votó por mí, este pobre no tiene derecho porque no votó por mí o porque es de mi municipio. ¿Qué hace el poder legislativo en un país con altos niveles de corrupción conduciendo plata operativa? Si en Chile funciona, tampoco estoy de acuerdo, aunque en Chile funcione, ¿verdad? Aunque allá los estándares del poder ejecutivo son muy grandes, sí. El legislativo es para legislar, no para operar en proyectos. Eso es tener un ventajismo con relación a otras personas para que sigan votando por esas personas y mantenerse en el Congreso Nacional. ¿Siente que la inflación es de las peores situaciones que le ha pasado al pueblo hondureño con respecto a que el alto costo de la vida, el ir al supermercado, dar 500 lempiras y a puras cachas llevar verduras? ¿Siente que eso es lo que más ha impactado en el pueblo hondureño, tomando en cuenta, por ejemplo, que el sondeo de opinión que hizo Eric J. establece que es el desempleo y la crisis económica las principales preocupaciones de los hondureños? A ver, cuando me iban cifras emitidas por el Banco Central, ellos pueden defender la situación diciendo que la inflación interanual ha sido manejable. Sí, pero el deslizamiento de la moneda ha sido de los más altos en tiempo más corto. Y luego, yendo al ejemplo específico que me gusta que usted pone, la canasta básica ha aumentado desde el 2022 a ahorita más de 1.400 lempiras. Si usted revisa el costo del huevo, de la carne, de la leche, de las verduras, eso significaría que una familia que solo tiene un ingreso o dos ingresos tiene que priorizar qué lleva del mercado la semana a su casa. Y si le pone un salario mínimo que también es forzado, porque al aumentar solo el salario mínimo, aumentando la inflación, usted deja al empresario con la decisión de qué hago si el gobierno me obliga. Sí. Claro, tiene que aumentar de acuerdo a la inflación, pero él también aumenta los costos. Eso significa que también va a aumentar la leche y va a aumentar lo demás. Así que yo creo que es como manejar por encima la economía, pero la crisis económica está fundamentada en el aumento, en el incremento inflacionario, en el incremento de los precios de la canasta básica, en el desempleo y en la crisis general del impacto que está causando el verbo que a veces se da. Por ejemplo, el riesgo país, como aumentó cuando las primeras declaraciones de hecha ministra de Finanzas se dio diciendo que aquí la deuda era impagable, que ahora cómo se está administrando. Todas esas cosas impactan en los riesgos y vienen redundando en crisis económica. Y ese es el problema que ha tenido este gobierno. Tiene personas importantes que manejan la economía por separado, pero no logran engranar las decisiones en ese contexto económico. Aquí es como un motor, si usted mueve una pieza, esa pieza va a mover otra. Y ese manejo integral de la economía es el que definitivamente ha sido muy débil. ¿Por qué cuando habla de refundación el Partido Libertad y no incluye a los empresarios? ¿Por qué es una forma de pensar de las personas que admiran el socialismo, pleca comunismo, de desarticular por completo a la empresa privada, apoderarse y que todos los medios de producción sean del gobierno? ¿Eso es lo que ellos visualizan o desearan a largo plazo cuando hablan de refundación y de continuar con la refundación del país? Mire, el socialismo del siglo XXI tiene errores crasos y ya comprobados y evidenciados. Justamente eso que usted está enfocando es el error común. La confrontación con el sector privado no debería ser confrontación, debería ser regulación, negociación, incentivos y desincentivos. Pero el socialismo no entiende eso. Entonces, con el modelo de Sao Paulo,
tenés que enfrentarte, si la misma carta de Fidel Castro a Chávez decía eso, tenés que pelear con el sector privado para que la población se ponga de tu lado, culpándolos a ellos de que por culpa de ellos no tienen. Bueno, el 81% del empleo en este país lo produce el sector privado. Cuando se quiere estatizar toda la economía, o todavía estamos pendientes de que la candidata diga qué quiere decir democratizar la economía, como dijo el 30 de agosto ahí en San Pedro Sula, es quitarle a uno para darle igual a todos. Eso es lo que ha fracasado en todos los países socialistas. Hay que hablar de generar riqueza para combatir la pobreza. Ninguna pobreza se va a combatir destruyendo al sector privado. Y cuando estamos creciendo a un 3.6, que se ufanan de decir, estamos creciendo a un 3.6, bueno, las inversiones del sector público tampoco aportan más de un 15% a ese crecimiento. Y es un crecimiento, no es crecimiento, es sostenimiento entre 3 y 3.5 donde andamos. Para superar la pobreza necesitamos crecer a 7.5%. Y eso definitivamente significa sentarse con el sector privado. No hay otra manera. Si se la han inventado en un modelo económico, pues todos los economistas de este país y del mundo vamos a estar pendientes de ver cuál es ese modelo económico, porque cuando escuchamos democratización de la economía, casi es 2 puntos, expropiese, quítese y déselo al gobierno, ¿verdad? Y eso ya vimos que no funciona, Fernando. Les encanta hablar de proyectos sociales, de llevar proyectos sociales a las comunidades, hablan de la educación, hablan de la salud. Creo que tienen una narrativa bien bonita, sobre todo los socialistas y los comunistas, bien bonita. Uno los escucha y casi lo convencen. Pero, ¿cómo van a financiar esos proyectos si no es con plata, si no es con dinero? Sí. Y si no quieres trabajar con el sector privado, entonces, ¿cómo se financia, como lo hacen en Suecia, Dinamarca, Noruega, hasta en el mismo Estados Unidos, Japón? Si usted no factura, no podrá trasladarle ese beneficio a la ciudadanía. Bueno, y si no, miren a los hospitales públicos actualmente. Ese es otro de los grandes renglones torcidos del socialismo. Como hay países con pobrezas que son, y ciertas riquezas que son donde se instalan los modelos socialistas, esto es tratar de convencer a la población de que lo que le pasa es injusto. Usted no tiene porque otro tiene y nosotros le vamos a dar gratis. Entonces se van agrandando la agenda social, que salud, educación, láminas para reparar techos y otras cosas, haciéndole a la gente un modelo en la cabeza de que eso se lo da el gobierno. ¿En qué modelo económico lo que un gobierno produce es riqueza producida por el Estado? En ninguno. Ni en Rusia, ni en China. La riqueza la produce la inversión privada, la seguridad jurídica y esos impuestos que usted y yo pagamos, que todos pagamos. Es como el tema de la energía, ¿no? Y van a tener energía 1 millón de hondureños. No es gratis. La energía no es gratis, la pagamos el resto. ¿Alguien la paga? La factura nos incrementó. La educación es gratis. El acceso a la educación es gratis. El acceso a la salud es gratis. Pero los médicos, las enfermeras, los insumos, los maestros, lo pagamos todos, ¿verdad? Entonces, querer poner una agenda social como independiente de la económica es un error que tarde o temprano choca y se empieza a derrumbar la economía, igual que se ha hecho en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en otros ejemplos de Latinoamérica. Fíjese que yo he criticado fuertemente esa idea que le venden de yo subsidio a 900,000 familias con 150 kilowatts. O sea, para mí eso me parece nefasto, desastroso. Eso, si usted subsidia a 900,000 personas desde el inicio de su gobierno y sigue subsidiando 900,000 personas, su plan económico de sacar de la pobreza a la gente no funcionó. Así, claro de eso, no. De entrada. Pero yo soy crítico de eso porque la gente no quiere vivir con un pinche foco o un radito. La gente quiere tener lavadora, secadora, estufa, refrigeradora, microondas, tele de 80 pulgadas si es posible, un equipo de sonido que le retumbe, capaz le bote la casa. Quiere, aspira, desea eso y lo que quiere es más bien generación de recursos para poderse comprar todo lo que yo le acabo de mencionar. Sí. ¿Por qué pretender tener esa dependencia? Mire, por votos. Eso es por votos, es un populismo que cuesta caro.
porque lo que hacen es darle gratis, entre comillas, a unas personas y encarecerle a las demás, cuando ya existe el modelo de subsidio cruzado, es decir, el que gana más que subsidie un poco al pequeño. Pero si usted le da gratis las cosas a la gente siempre va a querer gratis todo y va a pensar que es su derecho tener todo gratis. No, el costo debe cobrarse, que se cobre menos tal vez a personas de recursos más escasos con otros recursos, eso es subsidio cruzado. Yo voy a subsidiar porque gano tanto al que gana menos, pero le voy a cobrar un costo, porque todo lo que es gratis no se aprecia. Y no vamos a sacar a la gente de la pobreza, y con el rubro que mayor problema histórico ha tenido en la última década, que es el tema de la energía, que es lo que nos está costando más caro la leche, más caro el café, más caro todo, porque el sector privado está pagando más caro la energía. Es absurdo, realmente no es sostenible y es un populismo que tarde o temprano la factura la vamos a seguir pagando todos. ¿Y cómo subsidiar también cuando tiene 38% de pérdida? 38% de pérdida o 36% de pérdida es lo que registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a la cual se le invirtieron 20.000 millones de lempiras para el Programa Nacional de Reducción de Pérdida, y dicen que las pérdidas van por 50.000 millones. Mire qué contrastes tan grandes, porque el señor Freddy Tejada, que es el ministro de Energía, yo siento que ha hecho un buen esfuerzo, fíjese. Él ha hecho un buen esfuerzo, pero a todos los buenos esfuerzos que él ha hecho, le viene la estela de corrupción de las empresas de maletín, y todavía no nos hemos capeado de esas empresas. ¿Por qué no se juzgan? ¿Por qué no se meten presos? ¿Por qué no se exige un pago puntual de la energía a quienes debe exigírseles? Y entonces él no va a poder balancear eso jamás. Mientras el tema de energía no se reforme, cero corrupción, ningún intento va a dar resultado. Aunque las pérdidas técnicas se estén aminorando, nos estamos endeudando increíblemente, pero estamos subsidiando a 1 millón y le estamos rebajando la energía a unos, y a otros le seguimos manejando la corrupción de las empresas de maletín, en la que hay confabulación de varios partidos políticos. Puntualmente con lo que menciona, por ejemplo, yo escuchaba una vez un informe de ACJ que decía lugares en Cortés donde hay mayor pérdida de energía: Naco, Villanueva, estos dos lugares se caracterizan por tener maquilas, y Circunvalación en la ciudad de San Pedro Sula. O sea, si ya te identifican los puntos donde te roban y vos no puedes reducir eso, ya, o no hay voluntad política, no querés verdaderamente solucionar el problema. O no hay voluntad política, o hay arreglos con el sector privado. Mire, una de las cosas para poder reducir y eliminar la corrupción completamente es la supervisión pública privada. En el mundo ya se está aplicando lo que se llama el compliance, que es esa rendición de cuentas de todo ese acercamiento entre el sector público y privado. Porque cualquier arreglo entre el sector público y privado que beneficie a una élite de ambos lados va a ser en perjuicio del resto. Lo que no se paga en Naco Cortés, lo que no se paga en San Pedro Sula, lo pagamos por otro lado. Eso definitivamente es ese efecto rebote que tiene la economía, así que es condenable que la energía esté pasando, o hay otros empresarios que no tienen esos arreglos, que pagan más caro la energía y el costo se lo trasladan a los productos. Y no pueden competir. Sí. También, porque es más fácil competir cuando vos te toca pagar de repente el arreglo cada 3 meses y vos no mensualmente. Exactamente. Entonces hay que generar el flujo para poder pagar. Entonces, me decía un ingeniero: Patricia, pero ¿por qué si nosotros tenemos mayores ingresos que otros países en Centroamérica estamos mal? En dólares se mide el ingreso en Honduras y estamos mejor. Porque es más cara la canasta básica en Honduras, y porque son más caros otros servicios. Entonces, por eso no logramos equipararnos con Costa Rica, ¿verdad? Parte de ese costo tan alto de Honduras o el costo que vive la gente en el país es por tener 115 instituciones del Estado entre centralizadas y descentralizadas. ¿Es muy grande el aparato gubernamental del país? Mire, el aparato gubernamental ha crecido un 46% a cómo se tomó, que ya estaba grande. Entonces, ¿se imagina usted mantener esto? Y mucho de ese crecimiento es clientelismo político. Podría ser que algunos puestos y algunos funcionarios tengan, como yo le decía, meritocracia y idoneidad, que no son sinónimos, ¿verdad?
que tiene que tener los dos, tiene que tener conocimiento, capacidad gerencial y de manejar un plan de gobierno. Y si ese 46% que se ha incrementado la planilla gubernamental fuese eficiente y se pudiese demostrar que realmente está teniendo un costo-beneficio alto, nos iría mejor, pero ya el aparato estatal estaba agrandado y con un 46% más, créame que no estamos siendo ni eficientes ni eficaces. Y repito, toda esa factura la pagamos los hondureños, la ciudadanía. Es complicado, sobre todo porque aquí hay un monopolio, o sea, debería de ser rentable esta empresa, debería de ser rentable, debería también de estar desarrollando macroproyectos. Una de las críticas fuertes que se le ha hecho a esta administración es que los proyectos han sido sumamente pequeños en comparación a la visión que tenía, aunque no me gusta ver esta comparación, pero bueno, a la que tenía Juan Orlando Hernández, que hace un centro cívico, que te hace un aeropuerto para Tegucigalpa, un aeropuerto que se puede operar 24 horas, no como Toncontín, y que también termina de desarrollar el Canal Seco. Sí. ¿Por qué no se hacen esos macroproyectos? Y se hizo, por ejemplo, como una gran inauguración, 20 kilómetros entre Talanga y Cantarranas, proyectitos como bien pequeños en comparación a la necesidad puntual que tiene la gente de macroproyectos, y uno de esos puede ser la represa El Tablón o Llanito y Jicatuyo. Fíjese que yo entiendo que se han dejado, comparto con usted, la cantidad de kilómetros que se han hecho versus la cantidad de préstamos que hemos pedido, ¿verdad? Al CAF, por ejemplo, y lo mal que se ha ejecutado el presupuesto público, le dicen usted que algo no concuerda, más los $1.000 millones que adicionalmente se quieren pedir. ¿Se quieren pedir para un periodo de aquí a diciembre o de aquí al 25 de enero? ¿Será posible que todos esos proyectos que debieron haberse comenzado con mano limpia desde el principio se van a ejecutar en este corto periodo de tiempo? Obvio que no, llevamos ya 3 años con una ejecución promedio de 42% del presupuesto público. Eso no va a ser posible. Creo que hay que revalorar aquellos proyectos que generan dinámica económica y como resultado dinámica social. Para la población que nos ve, lo social no puede existir si no existe lo económico. ¿De dónde va a sacar la plata usted para las agendas sociales? Y cuando usted me dice que hay inversión como la de esos kilómetros, pues no justifican la gran cantidad de plata, o sino que el ministro de Transporte nos dé ese dato, ¿verdad? No que nos diga cuántos kilómetros, no. ¿Cuál es el costo-beneficio de la cantidad de plata que se ha asignado para una Secretaría de Infraestructura y Transporte versus lo que se ha culminado y el préstamo adicional que se está pidiendo? Y para los 8 hospitales, nadie niega que son buenos los proyectos de 8 hospitales, pero vaya, mire cómo está el Hospital Escuela y el Catarino Rivas. Es por hacer cemento gris que le voy a quitar el detrimento de presupuesto. ¿Cómo estamos manejando? Mire, salud ha caído de una manera vertiginosa y nadie le responde por eso. Y estamos con un lío por las enfermeras, en donde los colectivos de Libre ya los están amenazando que los van a callar. Solo ellos pueden protestar, solo ellos pueden quejarse con violencia, y lo cual es incorrecto, y ya empiezan ese tipo de amenazas. Esto es incongruente con el desarrollo económico y social de un país, Fernando. Y creo que eso se va a ir agudizando lastimosamente porque las enfermeras auxiliares y junto al gremio médico son un núcleo fundamental dentro de la sociedad nacional, y hay convenios que se firmaron desde hace muchísimos años, eso no es nuevo y se deberán de cumplir eventualmente, sobre todo porque ya hay compromisos que se tienen por parte de los gobiernos nacionales. Bueno, hay una oferta adicional que se ha hecho al magisterio y es una oferta de tipo político. El gremio magisterial ronda los 85,000, 90,000 personas. Hacen una labor muy importante, pero es más importante que la salud. ¿Cómo balanceamos la salud y la educación en este país, que es una de las grandes prioridades que se tienen, sean azules, rojas, verdes o amarillas o de cualquier ideología? Hay que atender la salud y la educación con calidad. Y eso no es con 8 hospitales, con cemento adicional muy visible que se va a resolver, ni tampoco reparando escuelas bonitas. Eso es merecimiento de la educación, que todas las escuelas funcionen. Pero no es que porque estoy haciendo más escuelas voy a decir que la educación ha mejorado.
Los índices de atención en salud rondan las 14.000 operaciones que no se le han hecho y probablemente cuando programen alguna operación ya no está. Bueno, ahorita escuchaba a un doctor, el doctor Chirinos, decir que es urólogo de uno de los centros asistenciales de nuestro país, que a una persona que tengan que operarla de la próstata, su operación está siendo programada hoy para el 2027. Para que usted se haga una idea de la calamidad, crisis que se están viviendo dentro de los centros hospitaleros de nuestro país. Usted tiene una operación de próstata, 2 años deberá de esperar para poder que le toque su turno, quién sabe que lo logre, ¿va? Bueno, ¿Quién sabe que lo bueno logre? Y ahí es cuando verdaderamente, eso sí es privatizar, eso es privatizar, ¿ves? El ser ineficiente para poder solventar los problemas provoca que eventualmente la ciudadanía tenga que volcarse a pagar por un servicio médico. Mire, y es un problema que se podría solventar negociando con el sector privado, porque el problema es de quirófanos y de insumos. Bueno, la administración de hospitales es una administración de un hospital donde usted debe tener expertos, no activistas políticos. Eso es claro. La ministra de Salud le ha dejado a deber a la población enormemente con su idoneidad en esa secretaría. Y eso hay que decirlo claramente porque el pueblo así lo juzga. Si no, las 14.000 que estamos mencionando, operaciones son deficientes. Ahora, ¿qué pasa con esa negociación que debería mantener cualquiera que llegue porque va a llegar con esa deficiencia al gobierno? Usted tiene quirófanos de hospitales en el sector privado que no son utilizados todo el tiempo, o puede poner turnos en la noche, o puede poner a competir a empresas suplidoras de insumos 24 horas. ¿Sabe cuánto cuesta un clavo para una operación de una pierna? Cuesta 12.000 lempiras. 12.000 lempiras. Contabilidad de costos para los quirófanos. ¿Cuánto cuestan las operaciones de próstata? Voy a dedicar a aquello que tiene mayor demanda a una contabilidad de costos que me permita sostener, y si no, el costo de vida de esa persona de próstata lo podría negociar con alquileres de quirófanos del sector privado, definitivamente. Y ante tanta necesidad, ¿por qué decirle que no a España, que te prometía entregarte hospitales con llave en mano, ya con equipo dentro? ¿Y por qué decirle que no a Francia, cuando dijo que iba a reparar los quirófanos del Hospital Escuela? Y la ministra se atrevió a decir que los productos, los insumos o toda la tecnología que ofrecía Francia no era de la calidad que necesitaba nuestro país. Bueno, esas son incongruencias de un país que tiene necesidad de apoyo y versus ideología que quiere sacarlo con un préstamo con intereses más caros donde conviene más a una ideología política. Eso ha sido nefasto para este país. La persona que tiene problema con la próstata que usted menciona se lo va a reclamar en la cara a este gobierno y a esta Secretaría de Salud. Es su vida. Probablemente, como le digo, cuando ya lo pongan en el 2027 ya su próstata se hizo metastásica, porque la tendencia de la próstata es ir al cáncer, no siempre, pero si hizo metastásica le generó otros problemas de vida, de trabajo a esa persona o de una vejez terrible, y ya eso es irreparable. Sí. Si es una persona de escasos recursos que no puede con los altísimos costos del sector privado, es sumamente complicado. Son contradicciones enormes que todavía no comprendemos, que tienen esa base ideológica. Esperemos ahí que el nuevo administrador del Estado que llegue, pues se ponga a trabajar en serio en estos problemas puntuales, sobre todo en la salud. Vamos a hablar sobre la democracia. ¿Cómo ve la democracia de Honduras? Vamos a un proceso electoral en las próximas semanas. Se ha ido desarrollando el cronograma electoral con bastante problemática por algunos momentos. Usted, como miembro de Defensores de Honduras, ¿qué le parece? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Y qué espera de las próximas semanas? Bueno, desde Defensores de Honduras hacemos un análisis semanal de esta situación de la democracia, seguimos el cronograma, y este lunes recién pasado sacamos un comunicado sobre la despedida para Cosette López y la bienvenida para Ana Paola Hall. Definitivamente que centramos nuestra confianza en esta ocasión en la participación femenina en ese Consejo Nacional Electoral. Bien, no van a cesar las contiendas,
no van a cesar las discrepancias y el día de mañana comienza una nueva presidencia del Consejo Nacional Electoral, todavía menos que lo hagan hoy a la medianoche, sin haber aprobado el reglamento de participación del voto en el exterior y tampoco el para la veeduría social o la participación ciudadana, observación ciudadana aquí a nivel central, que es donde se aprueba. Y no es porque no haya estado en agenda, ha estado en agenda. Entonces, el reto que tiene Ana Paola Jal, como lo dijimos en el comunicado, es un reto enorme, porque sabemos que hay presiones que ella recibe a nivel individual, inclusive presiones que pueden ser hasta extorsiones familiares, y eso es inconcebible. Sin embargo, si Cosette ha podido, Ana Paola tiene que poder también, y también a Cosette no se va, el Consejo Nacional sigue ahí. Pues la expectativa es cuál es el comportamiento que va a ser de don Marlon Ochoa, porque don Marlon Ochoa fue el que llevó a los colectivos de Libre a evitar que las empresas llevaran. Él fue el que se ausentó, el que fue a demandar al Ministerio Público, a Ana Paola Jal y a Cosette López, el que recibe una línea de obstaculización del Consejo del cronograma electoral es don Marlon Ochoa, y eso es conocido por toda la población. Que se hayan abrazado y ahora estén más tranquilos no quiere decir que esa agenda no vaya a continuar. Sin embargo, quiero decirle algo que me parece muy positivo. Los hondureños hemos generado consignas ciudadanas y personales muy fuertes. El fuera Jo, el fuera el familión, el no importa lo que hicieron el 9 de marzo, vamos a votar, y eso lo tenemos vivo en el corazón, en la mente y en la voluntad de todos. Se habla mucho de la disidencia política, de gente que no quiere votar. Fíjese que no. Fíjese que yo creo que eso va a ocurrir a última hora y estas van a ser las elecciones más votadas. Y cuando digo votadas significa pónganos los obstáculos que nos pongan, vamos a ejercer nuestro derecho a votar. Y eso es lo único que puede garantizar que realmente haya total transparencia, ese conteo de votos urna por urna, esa observación ciudadana que no la pueden evitar. Eso es claro que, Fernando, sí. El 292 de la ley electoral dice que usted puede estar ahí a 4 metros de la urna y no necesita un carnet. Eso ya lo anunciaron los directores, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Usted puede votar, después quedarse observando y quedarse al final del conteo de votos, que ahí es donde hay que tener cuidado, tenga usted carnet o no tenga carnet como observador. Los carnets para observador son para grupos que pertenecen a organizaciones, los que están pidiendo permiso y todavía no se han reglamentado. ¿Será viable la observación, tomando en cuenta que podría ser clave luego de los incidentes nefastos que se dieron el 9 de marzo, donde las urnas llegaron en algunos lugares 12 horas después y en otros hasta el día siguiente, un proceso electoral que se desarrolló el 9, el 10 de marzo y todavía hasta el 16? O sea, una cuestión nunca antes vista. ¿Hay preocupación con respecto a eso? ¿Considera que la veeduría lo podrá identificar y evitar este tipo de situaciones? Mire, yo creo que el día de las elecciones se van a desarrollar con normalidad. No, a ver, ya hay mucha gente que está organizada para seguir los carros, seguir a los militares y ver cuál va a ser su comportamiento. Creo que eso, hasta esto de ponerle un chip a cada caja electoral, si se da, más canudo. El asunto es que hay factores que han animado la veeduría ciudadana. Una de ellas es la mala, lo que pasó el 9 de marzo, como usted bien lo señala, pero la buena, la apoteósica marcha que generó la iglesia. Digo que generó la iglesia porque los que marchamos, no todos somos de una o de otra denominación. Marcharon un montón de familias, no necesariamente matriculadas. Claro, el ambiente religioso fue el que animó, pero hay más de 20,000 observadores que estuvieron en esa marcha que quieren ser observadores. Hay que ser observadores todo el día y nomás al cerrar las urnas estar ahí parados todos observando cómo va a ser el conteo exhibido. Y vamos a llevar nuestras contabilidades y los partidos políticos van a tener su sistema. Así que si quieren hacer fraude con el TREP o con la biometría, eso va a estar difícil. Va a estar difícil y declarar tempranamente un ganador tiene que ser con datos reales, Fernando, si no la población se va a revolver. ¿Sabe cuál es la gran pregunta? Sí. ¿Cuál va a ser el papel suyo, don Roosevelt?
Correcto. el siguiente día. Esa es la gran pregunta que la población tiene. Pero ese día nos vamos a quedar hasta las 3, 4, 5 de la mañana contando votos. Solo son 400 por urna, así que no hay mucho que contar tampoco. Las Fuerzas Armadas considera que va a tomar un papel protagónico en estas elecciones, o va a ser simplemente se va a mantener al margen, que se desarrolle y que eventualmente se identifique y se levante, este es el ganador y la democracia sigue. Yo veo dos escenarios. Un escenario donde las Fuerzas Armadas han hecho un acto de contrición por una serie de hechos que pues no ajustaría el tiempo para analizarlo aquí. Pero creo que han hecho un acto de contrición a reclamo ciudadano, también reclamo de defensores de Honduras, de que tienen que tomar el papel que les corresponde en el 272, no ser un instrumento de la política, como dijo don Roosevelt. Por favor, ¿qué pasa ahí? Eso no debe ser. Creo que las fuerzas adentro de la institución también han logrado presionar a que debe ser así. Entonces yo diría que se van a desarrollar con unas urnas que van a ser vigiladas y llevadas por las Fuerzas Armadas de forma correcta y vigilada. Ese aditivo póngase. Y que el 1 de diciembre van a esperar que las declaraciones sean totalmente comprobadas y no van a tomar ninguna acción. Pero ahí hay otro actor, que es la Policía Nacional, porque si se generan disturbios a nivel interno, debe haber una estrategia también planteada por la Policía Nacional, sean de los colectivos, del Partido Nacional Liberal o de la Democracia Cristiana o del PIN. El papel de la Policía Nacional también es garantizar que no existan disturbios que minen la democracia. Así que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional están obligadas a cumplir ese papel. Ya si se da otro papel que no es ese, sería un ejercicio de la violencia respaldada por estos dos actores, por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y eso sí sería catastrófico. Si las Fuerzas Armadas tomaran un rol protagónico, que esperamos que no suceda, más que instaurar el orden y que eventualmente se conozca al ganador, ¿considera que estarían socavando su propia tumba o estarían prácticamente marchando a una desintegración, tomando en cuenta que se le ha pedido intervenir en diferentes ocasiones y no han podido hacerlo? No digamos ahora que se pongan de parte de personas antipatrióticas que no quieran reconocer, por ejemplo, un resultado electoral, o porque el resultado electoral es demasiado cerrado, o situaciones como las que ha ido predicando Roosevelt Hernández, el cual más parece militante de un partido político que jefe del Estado Mayor Conjunto. Mire, ese escenario puede darse, pero definitivamente confiamos en la institucionalidad más que en Roosevelt Hernández, porque la institucionalidad no solo es él, aunque sea el jefe de las Fuerzas Armadas. La institucionalidad son personas de carrera que han crecido. Vaya, lo planteo de esta manera: ¿van a atacar a un hondureño? ¿Le van a disparar a un hondureño? ¿Van a atacar a un grupo que no esté de acuerdo porque la declaración, por ejemplo, de Marlon Ochoa temprana diga ganó doña Rixi Moncada? ¿Van a aceptar ellos que aún habiendo evidencias de que no es así, van a apoyar al Partido Libertad y Refundación si es una victoria temprana? Que es lo que todo el mundo teme. No tememos fraude nosotros, porque la ciudadanía está lista para votar. Lo que tememos son esas declaraciones tempranas. ¿Cuál es el papel que va a hacer don Roosevelt Hernández? ¿Cuál es la orden que le va a dar a sus subalternos? Controlen, ataquen, disparen, reprendan. Eso no lo concebimos, de ninguna manera lo concebimos, porque ahí las 4 tablas no serían solo para las Fuerzas Armadas, serían las 4 tablas para la democracia de Honduras, teniendo en cuenta que en todos los modelos socialistas ha habido un alineamiento entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, para hacer estos gobiernos dictatoriales, y eso es histórico, pero se han roto como en Bolivia y en Ecuador recientemente, así que no creemos que las Fuerzas Armadas sucumban. La gente está asistiendo a los procesos electorales en Honduras porque pretende votar por las mejores propuestas, o considera usted que lo está moviendo el sentimiento, el sí, odio, por citarle un ejemplo, o el amor por el país? Según lo que dicen los comunicadores políticos o las personas que trabajan en consultoría política,
el voto no se aloja muchas veces en la razón, sino que se aloja muchas veces en el sentimiento. Y el fuera Jo fue un sentimiento que la gente se volcó porque miraba a una persona que se había entronado en el poder, había roto la Constitución de la República, habían innumerables problemas de corrupción, la pandemia fue mal manejada, se robaron cualquier cantidad de recursos, entonces la gente se volcó a votar en contra de él, no importándole por quién, no importando si se tiraba al vacío, salió y votó. Entonces, esta elección la ve que es similar, va a provocar eso en la ciudadanía de votar por más sentimiento, un sentimiento de odio que podría movilizar a 6.4 millones de electores. Mire, recientemente en Latinoamérica se han hecho estudios de si la gente vota por convicción o si vota por convicción por sentimientos, y el promedio anda en el 50% de que el sentimiento mueve. Y ahí tenemos un problema con tanta polarización política que se ha generado, que también es ganancia supuestamente para un partido, que la gente esté polarizada, para evitar que voten algunos, se decepcionen, y que el poquito que vote sea bien manejado y que voten por quien conviene. Yo creo que vamos a tener de las dos cosas. El fuera Jo va a estar presente en esta votación con otros protagonistas, definitivamente. El hecho de que usted tenga una canasta básica 1.400 y el dólar casi al 27, mueve no solo el sentimiento, sino que la bolsa. Entonces creo que va a haber una combinación de varias cosas. Ahora, lo que sí definitivamente está por catalizarse es el voto de la juventud. El voto de la juventud, que tiene a veces pocos elementos. Mire cuánto tenemos, casi 927,000 por ahí ronda de ninis, personas que ni trabajan ni estudian. Entonces su criterio se vuelve individualista más que de país, y a mí estos que me han dado. Y ha sido una instalación de un sistema de votación de todos los que han antecedido al Partido Libertad y Refundación, en que Partido Libertad y Refundación también cayó. Ofrecerle a la gente individualmente para que voten por ellos, cuando eso es imposible. El presupuesto tiene que ser para el desarrollo, para salud, para educación, para dinamizar la energía, los servicios básicos. Es imposible satisfacerle a cada uno. Entonces siento que va a haber una dificultad de conseguir el voto juvenil, pero los candidatos también deben concientizar a la población de que no participar, u otro le toma su voto, u otro toma las decisiones por él. La participación sin duda es clave, porque cuando usted no participa, otros deciden por usted. Así exacto. Que, sin duda que hay que pedirle a la población que asista y participe y vote por las personas que considera usted que pueden desarrollar mejor este país. Con respecto a las propuestas, ¿qué le ha parecido hasta el momento, cuando no es el proceso electoral viene caminando desde el año anterior? Cuando ya se convocó a las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, y a partir del 1 de septiembre de este mes ha comenzado a poner vallas, spots publicitarios, que hasta el momento, se lo digo yo, solo he visto del Partido Libertad y Refundación. Ahí casualmente en el partido de Honduras contra Nicaragua vi ahí un spot de la candidata presidencial Rixi Moncada. ¿Qué propuestas considera usted, vamos a irlos evaluando uno por uno, de Rixi Moncada ha hecho al electorado nacional, tomando en cuenta que ella propone continuidad de su proyecto, del proyecto político de refundación? Bueno, yo todavía voy a hablarle como economista en los tres casos, ¿no? Sí. Como economista politóloga. Como economista yo todavía estoy pendiente de entender qué es la refundación y qué es la democratización de la economía. La busco en los libros, la busco en el engranaje económico-social, en los estudios, en los indicadores, y yo todavía no entiendo qué quiere decir eso. Hay que buscarlo en el libro de Marx. Hay que buscarlo en el libro de Marx, que Marx, por si no lo sabían los seguidores de Marx, pues Marx ya quedó en el olvido en términos de potencial económico y social. Sus teorías han sido desbancadas totalmente. ¿Por qué? Porque se superó el tema de beneficio para los trabajadores en gran medida, excepto en las MIPYMES, que sí tenemos ese problema de subempleo tremendo, y ya está regulado.
está absolutamente regulado, si no, no hubiera salario mínimo. Pero lo que le da el valor a las cosas no es que trabaje un trabajador en una empresa y que tenga derecho a la mitad de esa empresa. Lo que le da valor a esa empresa es la demanda que tiene la población y el valor-precio que usted le da. Usted claro. Necesita una crema, necesita un saco, eso está totalmente devaluado. A mí me sorprende que lo mantengan ahora como bandera, ¿verdad? Porque eso no, pues es claro que no funcionó. Sí. Pero volviendo al tema de democratización de la economía, ¿qué es democratizar? ¿Que todos tengan el mismo derecho a algo? Yo me pregunto si este medio, por ejemplo, ha requerido inversiones. Ha requerido inversiones, ha querido gente de calidad, equipos y todo una planta para poder funcionar. ¿Tendrá derecho otro que no hizo ese mismo esfuerzo de decir, no, ahora yo quiero compartir este medio con usted y vamos a ganar lo mismo? Ah, pero hay que bajarle el sueldo a todos porque hay 3 que quieren trabajar en este medio. ¿Es eso de democratización de la economía? O como salía Hugo Chávez, decía, ¿y qué hay en edificio? Una joyería, exprópiese. ¿Y qué hay en este otro? Aquí hay una talabartería, exprópiese, todo del Estado. ¿Qué es democratización de la economía? Entonces, eso no está claro. Y luego la confrontación violenta de la oligarquía asesina también nos asusta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Asesinar a todos los de la oligarquía? ¿O tener un sistema de control de exoneraciones que realmente sea bueno? Entonces es una forma de trabajar confrontativa y sin fundamento económico, científico, ya comprobado. Siento que ahí hay un odio generado, a ver si los que quieren entrar gratis a las empresas son quienes le siguen. Sigamos con los... No, todavía... Ella, por ejemplo, Moncada propone vía decreto establecer los intereses bancarios y controlar la inversión privada. Vía decreto. ¿Es posible esto? Es que no. Eso es demagogia. Eso es absolutamente demagogia. ¿Por qué no lo hicieron ahorita que la tasa bancaria está tan alta? ¿Por qué no lo hicieron ahorita? Tuvieron la oportunidad, porque la economía no funciona así. La economía no funciona con decretos, la economía funciona con incentivos, desincentivos, acuerdos de inversiones, seguridad jurídica y un ambiente que convoque a la inversión tanto nacional como externa. Si hay otra fórmula, yo creo que se va a ganar el premio Nobel de Economía, doña Rixi, ¿verdad? Pero definitivamente ahorita no se lo ganó el gobierno. Eso definitivamente no va a funcionar. Va a ser una desgracia que lo que va a hacer es ahuyentar el sector privado, que es el que mantiene el 80% del empleo en el país. Con respecto a Salvador Nasralla, ¿qué le ha parecido su propuesta? ¿Ha escuchado algo de su propuesta económica? Él habla de atraer inversión, no exactamente explica cómo, pero lo veo un poco más abierto en torno a abrir las puertas del país para que lleguen inversionistas nacionales y extranjeros a desarrollarlo. A ver, lo que le he escuchado a Salvador Nasralla es que él tiene como primer pilar primero el control de la corrupción. Porque si usted quiere trabajar con atracción de inversiones, no puede hacerlo en un ambiente de inseguridad jurídica como el que se ha generado, con asalto a tantas tierras, que anda, como no te puedo contratar en el gobierno, anda y tomate tierras, que ese es tu pago, ¿verdad? Eso ha sido la modalidad. Y luego la corrupción en Honduras es sistémica. Si usted la quiere combatir, es como cuando hace alguien derecho. Como se hace la ley, se deroga la ley. Entonces tiene que hacer un control sistémico de la corrupción. Yo lo he escuchado con mucha fortaleza como primer pilar en decir que va a controlar la corrupción, y ese es un elemento clave para poder promover la inversión. Ahora bien, en la promoción de la inversión también hay que controlar la corrupción. Por eso yo le hablaba del sistema compliance, que es el sistema que se ha implantado en el mundo para lograr controlar la inversión público-privada, porque esa le corresponde a él normarla. Y ahí sí va a tener que tener un buen control, porque tampoco es que el sector empresarial ha sido santo en el país. No. Eso lo sabemos. Y vía decreto tampoco se hacen esas cosas. Eso se hace diseñando sistemas que la controlen. Entonces, si vamos con esos dos mecanismos y después hablamos de seguridad jurídica y de convocar a la inversión externa y nacional, ahí viajaríamos a un primer punto que yo pongo de relieve. Lo primero que tendría que negociar Salvador Nasralla es el tema de la estabilidad de la canasta básica.
y eso no se negocia con decreto. Eso se negocia con incentivos y desincentivos, y definir qué es la canasta básica. Unos dicen 90, otros 30, otros 40. Les voy a trabajar con los productores de la alimentación básica de este país, viendo cómo manejo estabilidad de precios o qué incentivos y desincentivos necesito para que la población pueda alimentarse. De ahí hablamos de salud y educación, y cuando habla de atraer inversión privada, tiene que pensar también no en ideología, sino en capacidad, tener equipos capaces para negociar, y eso combina sector público y sector privado. El tercero que le he escuchado es que va a rescatar la institucionalidad, y creo que eso es comenzar casi de cero. Reestructure sistémicamente y ponga gente meritocrática e idónea, y evalúe. Sin evaluación no hay rescate de la institucionalidad. Y con respecto a que la gente va a decirle, o la gente podría decir, sí, qué bien que se combata la corrupción, sí, qué bien que se le dé institucionalidad al Estado, sí, qué bien que se genere la... Pero yo hoy sigo sin empleo y sigo sin poder llegar a final de mes, o sigo con un subempleo y no me ajusta para poder llegar a final de mes. ¿Cómo se combinan esas dos cosas para llegar a la parte más puntual, al metro cuadrado, le digo yo, de la ciudadana? De las familias, de las familias en este caso? Bueno, yo le decía que es un círculo vicioso estar incrementando el salario mínimo sin que la canasta básica se estabilice. Por eso la primera medida es la parte alimentaria, la parte agroindustrial. Ese debería ser el primer sector que se maneje en acuerdo con el sector privado, mientras van cayendo otros, pero ese debe estabilizarse, debe incentivarse. Bueno, ahorita estamos importando 4 millones de maíz, nunca visto en la historia de Honduras. Sin embargo, si usted mide que estamos mejor, es por aquellos con los que se ha trabajado el bono, y eso está bien, no lo vamos a satanizar, pero eso no es el general de toda la producción. Estamos importando arroz, frijoles y maíz, dejamos de ser los fenicios centroamericanos. Entonces, si se quiere trabajar en la estabilidad de las familias que tienen al menos un ingreso, lo primero que hay que trabajar es la parte de seguridad alimentaria con la producción alimentaria. Sin producción, nada funciona. Sin producción no hay impuestos, no hay valor agregado para los productos, no hay disponibilidad de productos. Y ya que sería el sector agroindustrial, ¿no? Y ya los segundos deberían priorizarse con el sector privado, y también ver cómo eficientamos la prestación de servicios públicos en esa combinación. Mencionando siempre sobre lo que apuntaba, 75% del maíz será importado, 37% del frijol en Honduras será importado desde Nicaragua, y 92% del arroz será importado desde Estados Unidos. Si seguimos importando, es mentira que va a bajar esa canasta básica, y que podremos también dirigirnos a las personas que tanto desean emprender y trabajar, como es el sector en el campo. Y no vamos a detener el incremento de la canasta básica, que durante este periodo ha sido de más de 1.400 lempiras. Y con la devaluación, porque todo ese pisto, toda esa importación se paga con dólares, ¿va? Así es, toda importación se paga con dólares. Trabajo y más trabajo en la propuesta de Nasri Afura. Sus valoraciones en base a lo que usted ha podido escuchar de él. Sí ha podido escuchar algunas cosas, porque no habla mucho. Sí, claro. No habla mucho. El tema de trabajo es una ilusión óptica si no se maneja en el granaje económico, ¿verdad? Yo creo que está bien ofrecerle trabajo a la juventud, que eso atrae mucho, y cualquiera que pueda decir, por lo menos voy a tener oportunidad de un trabajo, podría andar bien, ¿no? O podría decir, la mitad voy con título, la mitad voy con una rala, aunque eso en elecciones no se puede, hay que decidir por alguien. Siento que la oferta de trabajo va vinculada a lo anterior que estábamos diciendo, porque ¿cómo va a poder usted producir trabajo si no hay seguridad jurídica y si no controla la corrupción? Que usted ofrezca trabajo significa un acuerdo muy cercano con el sector privado. Y repito, el papel del Poder Ejecutivo en la economía es regular, incentivar, desincentivar y poner las leyes atrás para que la productividad se eleve. Si este trabajo no se ofrece con un incremento del crecimiento económico, que atrás viene el desarrollo, no son sinónimos,
Primero ve el crecimiento, que usted produzca, que se genere dinámica, empleo, y atrás viene el desarrollo, que es cuando usted logra con esos impuestos mejorar la salud, la educación, los servicios públicos. Eso es importante aclararlo a la población. No se puede hacer sin una previsión muy correcta del cómo. Vaya, si por ejemplo a mi Tito o Nasralla me dijeran, mire, vamos a hacer un crecimiento de 1.5 durante el periodo de gobierno a partir del segundo año, pues yo les creería y les diría, ahí van a producir empleo. Pero si no, no entiendo cómo. Interesante. ¿Y cómo visualiza el ganador de las próximas elecciones? ¿Será una elección con datos cerrados? ¿Cree que alguno de los candidatos se termine resquebrajando y eventualmente ese voto migrará a uno en general, como se dio en el proceso electoral anterior, donde el Partido Liberal pierde casi 300,000 votos, de los cuales había obtenido en el proceso electoral interno, y ese migra hacia la presidenta Castro? ¿Se va a dar ese mismo fenómeno? ¿Lo visualiza que así puede ser o lo ve como algo demasiado cerrado? Parecida a la del 2017. Mire, aquí nuevamente todos los escenarios se pueden dar, pero valorémoslos uno por uno muy rápidamente. Mire, cuando usted ve los datos, ve que el Partido Nacional logra sostener a sus votantes muy cercanos de la votación por el candidato. Sí. Luego en el Partido Liberal ve menos que son del Partido Liberal, pero más que van a votar por el candidato. Entonces esa brecha significa que el candidato puede ser atractivo para la población. En Libre tiene usted el voto duro, pero ya no va a tener ningún voto prestado. Y Libre entra igual que los otros dos candidatos a conquistar el voto disidente o el voto que no se ha decidido. Bien, estando aún sin el voto que no se ha decidido, de acuerdo al promedio de encuestas, bueno, hablo de encuestas serias que tienen metodologías, que se puede revisar el margen de error, que la cantidad de población y el método que se utilizó para, no hablo de sondeo, de opinión, o de redes sociales, ni de últimas allegadas que no tienen experiencia ni página web. Usted se va a fijar que la tendencia va más por un candidato en este momento, la que va ganando, o sea, Salvador Nasralla. Ahora, pero está muy seguida, muy de cerca por Tito Asfura. La diferencia con el Partido Libertad y Refundación es grande, es de 10 a 12 puntos. Entonces uno diría, bueno, ¿pero tiene oportunidad de ganar? Sí la tiene, la tiene. ¿Cuáles son los arreglos que podrían darse? Estamos en septiembre y creo que todos los candidatos apuestan a ganar y todos creen que lo van a hacer. Claro, si alguno deteriorara su imagen en este momento y diría, voy a negociar Tito Asfura con Nasralla, se lleva de encuentro el partido. Tienen que sostener la carga de diputados en el Congreso. Así que si algún arreglo se da, va a ser en noviembre, no ahorita. Y si algún arreglo no se da, va a ser el voto disidente el que va a asegurar, si de acuerdo a las tendencias van así, a Salvador Nasralla como próximo presidente de Honduras. Interesante. Bueno, pues tiene buenas proyecciones hasta el momento, hasta el sol de hoy. Sí, esos son datos con datos de hoy. La cosa del escenario puede cambiar drásticamente. Si no trabajan, abandonan las urnas y se dedican a celebrar, quién sabe que puedan ganar. O sea, por eso es que en política el día de la elección y el día es fundamental para que usted pueda obtener un voto. Sí. ¿Se convertirá en partido político o en un veedor permanente de Defensores de Honduras? Defensores de Honduras nació porque hay que defender la democracia, por todo el riesgo que la democracia ha tenido y ha sido absolutamente palpable en una cantidad de hechos que, ¿para qué voy a rezarle ese rosario si todos lo sabemos, verdad? Pero básicamente el 9 de marzo fue evidente que aquí hay cosas que no andan bien. Luego toda esa presión de violencia de los colectivos, como que si la calle y la violencia son la democracia, eso no es sinónimo de democracia. Creo que hay muchas cosas que se han hecho durante este gobierno que han hecho dudar la democracia, y el mismo Consejo Nacional Electoral, que sigue manejado por los partidos, está dando la talla de que aquí hay que reformar cosas. Los Defensores de Honduras nacen para vigilar, aportar
y asegurar en la medida en que podemos que los actos democráticos sean lo más limpios y sinceros institucionalmente que deban hacerse. Y de eso vamos a ser vigilantes y también estamos coordinando con un montón de organizaciones. En eso vamos a estar pendientes, vamos a vigilar urnas también y estamos en todos los niveles donde se pueda participar en la democracia. Ahora bien, si nacimos para defender la democracia, ¿será que la democracia se acaba el 30 de noviembre? No, o sea, hay que ver cómo se instala el próximo gobierno entre el 1 de diciembre y el 25 y el 26 y 27, que es durante el periodo que se toma. Así que ahí también vamos a tener programa. Pero lo más importante, ciudadano, que por eso invitamos a todos los medios y a todo el ciudadano o aquel que esté organizado, el día que asuma el próximo presidente de Honduras, vamos a seguir siendo veedores y veedores más articulados y más profundos de los planes de gobierno y de la eficiencia institucional y de la no corrupción que deba existir. Así que Defensores de Honduras sigue defendiendo la democracia hecha gobierno, Fernando. Bien, muchas gracias, Patricia Burdet, politóloga, economista y una amplia conocedora sobre la realidad nacional. Nos ha acompañado este día aquí en el podcast del Confidencial HN. Gracias por su compañía y les esperamos en una próxima emisión, siempre hablando sobre los temas puntuales que afectan el metro cuadrado de los hondureños. Chao.